Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana, entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. ¿Hay o no un riesgo de un incremento de las tarifas eléctricas? Esto, digamos, ha sido parte de una preocupación y de una alerta expresada en los últimos días por los trabajadores del sector eléctrico, particularmente por aquellos que representan a la empresa eléctrica Quito. Por eso hemos invitado a Jorge Martínez, quien es el secretario general del Comité de Trabajadores de la empresa eléctrica Quito, que ya está aquí en nuestra mesa de trabajo. Jorge, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fabricio, muchas gracias. Un saludo a todos los seguidores de este prestigioso programa. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, ¿por qué se genera esta alerta de los trabajadores eléctricos sobre un eventual posible aumento del precio de los de las tarifas del consumo de energía eléctrica? Creo que es importante señalar que la industria tiene tres componentes básicos en esta ecuación: la generación, la transmisión y la distribución. Si la generación va incorporando sector privado, finalmente pues este es un sector que tiene lucro. La generación para un privado es un negocio. Y por favor no satanizamos a la empresa privada, pues ellos se dedican a distintas actividades económicas, pero al ir creciendo la generación privada frente a la generación pública, hay que reconocer el lucro, hay que reconocer la ganancia, la utilidad, y por lo tanto esto generará un impacto en la ecuación final. Hoy el ente regulador ha cambiado la prelación de pagos. Recuerde usted que hace meses hubo una oposición a este fideicomiso que pretendía tomar todas las rentas de las empresas y obviamente cambiar la prelación de pago. ¿Qué es esto? Como el ente, que es el SENACE, que distribuye los pagos en la energía, hoy le pone en primera prioridad a la generación y a la transmisión privada. Esto significa que el resultado final de las distribuidoras, que son sus recursos, tienen hoy que irse orientando hacia una generación más cara. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que le ponen como prioridad a la generación y transmisión privada? Lo que pasa es que de todo el recurso que los ciudadanos pagan en la tarifa, en las ventanillas, hoy tiene que haber una prelación de pago. Se paga en el sector, se va liquidando. Primerito se paga el sector privado. Exactamente. Hoy se paga la generación privada. Por lo tanto, esto es el interés del fideicomiso. Entonces hoy hay que cubrir primero los contratos privados, la generación que entrará, la que está vigente, y entonces al final el recurso final de las empresas se va a ir agotando. Y recordemos que en el pago de la actividad de la distribuidora, hoy pasa a sexto lugar, por ejemplo, lo que significa la inversión, ¿no es cierto?, en los planes de expansión de las distribuidoras. Es decir, al final, cuando se tenga que hacer esta inversión en el mejoramiento de las redes, en los cambios de los transformadores, en el plan de expansión, en las subestaciones, que son la calidad y la seguridad del suministro eléctrico, estos recursos hoy tendrán que irse destinando en la medida en que se tiene que ir pagando la generación más costosa. Y recuerde usted ahora, además, con el tema del estillaje, pues vamos a tener ciertas soluciones como la barcaza, como los grupos térmicos y como toda esta solución, que claro, dirán todos, no hay peor generación o no hay generación más cara que la que no se tiene. Entonces al final las empresas empezarán, ¿no es cierto?, a entrar en una crisis al final porque no habrá recursos para la inversión. Las distribuidoras. Pero exactamente. Fíjese usted, esto seguramente a la empresa eléctrica Quito, que es una empresa con un importante mercado, con 1.200.000 clientes, con un buen marco de clientes industriales, comerciales. Pero pensemos lo que le va a pasar a la empresa eléctrica Sogues, a la empresa eléctrica Riobamba, ¿qué les va a pasar? A empresas más pequeñas, ¿Qué les que al pasar? final les va a faltar sus recursos finalmente para su operación, pues, porque van a tener que destinar lo que recaudan para pagar esa generación cara privada, más aún ahora con los problemas que tenemos, y entonces podremos entrar en duda hasta de los recursos para su propio funcionamiento y probablemente hasta el salario de los trabajadores. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el resultado que equilibre esta ecuación, Fabricio, y con Ciudadanos? La tarifa, pues. Porque si no le equilibramos a esta generación cara, el resultado más temprano que tarde será la tarifa para poder encontrar un equilibrio que permita pagar una generación más cara. Con esa generación, con ese valor de la generación, la única posibilidad de garantizar la estabilidad de las distribuidoras es elevando las tarifas para tener ese equilibrio que usted señala. Al final, Fabricio, porque si no, usted, no hay otra posibilidad. Pero si usted hoy tiene hoy día un promedio de generación
de 3.5 centavos de dólar, que es lo que cuesta, aproximadamente 1 centavo de dólar la transmisión, y digamos que 4 o 5 centavos la distribución, si usted empieza a pagar una generación que pasa de 3.5 en promedio a 12, a 14, a 18, a 20 centavos de dólar, ese recurso va a salir de las distribuidoras, que son las que están al final de la cadena, al final de la ecuación, y entonces ya primero verán, ¿no es cierto?, disminuidas sus inversiones en mejoramiento, en calidad, pero luego empezará a faltar ese recurso. Sin duda no la van a tomar ahora, porque obviamente pues hay elecciones en febrero y me parece que no les va a convenir un incremento tarifario, pero este va a ser el efecto inmediato, porque usted conoce que vamos a tener que pagar generación más costosa de la que estábamos acostumbrados por el problema del estiaje. Ahora bien, en el caso de la Eléctrica Quito, usted dice, y es verdad, la Eléctrica Quito ha tenido una tradición de un manejo importante de su economía, incluso una baja cartera vencida, y no se han presentado casos de corrupción como se han ocurrido en otras empresas eléctricas. Aquí en Quito esta alerta la han socializado entre trabajadores, han hablado con la gerencia, que además, lamentablemente en el caso del EEQ, la gerencia ha tenido una serie de vaivenes en los últimos tiempos, han cambiado de gerentes, pero casi de inmediato, en muy poco tiempo, hay una alta rotación. ¿Qué está pasando en el EEQ? Mire, Fabricio, primero esta es una decisión del ente regulador, ¿no? Ni siquiera se consultó a los accionistas, porque lo lógico hubiese sido que este escenario pues sea comunicado al directorio de la empresa, a los accionistas. Recuerde que en Quito, pues el municipio de Quito es dueño del 17% de esta empresa, es accionista del Consejo Provincial en el 4% y además otros consejos provinciales. Es decir, aquí se toma la decisión y finalmente allá van las consecuencias. No ha habido un directorio más de 3 meses en donde pudiera haber una discusión seria de cuál va a ser el efecto. Pero sin embargo, ya nosotros advertimos, en un programa de expansión, en un programa de inversión de cerca de 200 millones de dólares, por lo menos calculamos que en esta primera etapa un 50% tendrá que destinarse para cubrir el problema del déficit de energía y del alto costo de generación. Entonces, al final, este efecto, como señalaba, en esta empresa puede paliar temporalmente, pero otras empresas... A diferencia de las más pequeñas. La consumo es mucho más pero pequeño. Pero digo, la alerta de ustedes no termina siendo una alarma innecesaria cuando no hay un anuncio oficial de aumento de las tarifas. No, pero es que nosotros hemos dicho esto es lo que va a pasar, porque esto es la única forma con la cual finalmente van a poder resolver este problema. ¿Y Fabricio, si no pasa? Pues, pero mire, ¿cuál ha sido siempre el modelo de esto? O sea, ya cuando nosotros denunciamos el tema de la privatización, que finalmente hay gente rasgándose las vestiduras diciendo que esto no pasará, esta es la lógica pues con la cual se ha actuado en esta materia. Es decir, ir, ¿no es cierto?, llevándole a lo público al límite finalmente de su ineficiencia para luego determinar que las causas para la privatización son esas. Es decir, de que estas empresas, al ser estatales o al ser administradas, y que quede claro que los trabajadores no administramos las empresas ni designamos los funcionarios, pero finalmente terminan, ¿no es cierto?, conduciendo a procesos de desprestigio y de finalmente plantear como alternativa un esquema de privatización. Pero no va a haber otra fórmula. Yo sigo mucho su programa y usted sabe que si finalmente no se van resolviendo, por ejemplo, los temas del estiaje, de la incorporación de generación, vamos a tener apagones, pues. Y esto hay que decir la verdad al país, pues. Hoy se hacen anuncios, ¿verdad?, de que ya estamos en 350 megavatios, cuando al final solo el informe del SENACE del 2023 del año pasado señalaba necesidad de 450 megavatios. Hoy se cree que esa demanda será cercana a los 1000 megavatios. Y esta energía no la tenemos. O sea, los anuncios de las últimas horas del ministro de Energía son insuficientes. Le hago esta pregunta porque, por ejemplo, el sábado había anunciado el ministro Antonio Goncalves 91 megavatios adicionales contratados. Dice dice que se va a contratar energía térmica que se instalará en Esmeraldas. Con esto sumamos un total de 341 megavatios en contrataciones de emergencia para enfrentar la crisis eléctrica y mitigar el impacto del próximo estiaje. ¿Esto es insuficiente? Sin duda, porque ya el año pasado eran necesarios 450 Hoy para el 1000. estiaje. Hoy dice 1000. Hoy se calcula que la demanda será 1000. ¿Por qué este cambio de la demanda del año pasado a este año? Porque hay algunas razones. Una primera es, recuerde usted que se eliminó el subsidio al diésel a los camaroneros. Entonces los camaroneros tienen hoy una presión sobre energía que no está manejada con un diésel subsidiado. Segundo, los temas del cambio climático. Hay observaciones que señalan que 1 grado, 2 grados de temperatura en Guayaquil pueden significar 300 megavatios, en la costa de necesidad de energía.
Entonces hay un crecimiento además irracional, para ponerlo así, en términos de que había un crecimiento entre 4 y 5% de la demanda y estamos llegando a valores del 10 o 12% que crece la demanda anualmente. Entonces las necesidades de energía son imprescindibles. Estamos comprando a Colombia 450 megavatios en estos días. En este momento. 450 megavatios de energía que bordea, pues usted ha oído los promedios de 28 centavos de dólar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a pagar esta diferencia de energía? ¿De dónde se va a pagar el costo de la barcaza, que es 5 veces más cara que la energía que producimos en nuestras centrales? Pero había que eléctricas? traer la barcaza desde su punto de vista. ¿Era una solución y, digamos, un paliativo imprescindible en estas condiciones? O sea, las soluciones de incorporación de energía son necesarias, pero claro, aquí siempre ya lo dijimos en otro momento. El problema es la irresponsabilidad con la que se actúa antes. Pues, la barcaza es una consecuencia. Y recuerde usted lo que pasaba hace 20 años, Fabricio. Es decir, las barcazas estaban parqueadas en Panamá, venía el estiaje, llegaban a Codar, en Guayaquil, y finalmente comenzaba la fiesta de los precios altos de energía que los paga el país. Entonces, esta es una consecuencia de la irresponsabilidad. Pues, si alguien deja de hacer en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo, no resuelve los problemas de incorporación de generación, sin duda esta es la consecuencia. Hoy eso será probablemente lo que tiene que hacerse, en términos de que es lo único que usted puede mover y traer, digamos, grupos térmicos, estacionarios o flotantes, o claro, resolver el debate del gas, que también hubiese sido, ¿no es cierto?, imprescindible de la existencia de una política pública. Pero esto va también, yo creo, Fabricio, por una falta de institucionalidad en el sector. Yo creo que hay que regresar al Ministerio de Electricidad, independientemente de la burocracia. Hay que ejercer política pública en términos de mediano y largo plazo, porque el problema de la generación y el problema de la energía es un problema vital para el desarrollo del país. Por ejemplo, está mencionado el tema del gas y nos referimos, me imagino yo, al gas natural, sobre el cual se sigue generando un debate. Ha habido demasiada lentitud por parte del Estado ecuatoriano para poder aprovechar el recurso que tenemos nosotros, que es la explotación del gas natural. Pero esa tendría que ser una política de largo aliento. Hoy necesitamos soluciones coyunturales, inmediatas. El país no está preparado para el próximo estiaje, Jorge. Pero mire, solo para precisar esto, recuerde usted que le encargan a la empresa eléctrica Quito el concurso de los 450 megavatios en el año pasado, sin tener esa responsabilidad. Esto es una responsabilidad de la CELEG, y le encargaron a la empresa eléctrica Quito. El concurso se declaró desierto. ¿Cómo no? Allí había una oferta de gas. Había una oferta de gas con provisión de gas y además, bueno, con la esperanza de la explotación del gas. Y además, con una propuesta BOT, es decir, con instalación de equipos que finalmente le quedaban al país. Entonces, a mí me parece que en torno a esto, aparte de la irresponsabilidad que hemos señalado en varias ocasiones y de la ineptitud, también no es menos cierto que, obviamente, hace falta decisiones políticas que dejen de lado los intereses, pues, porque hoy, ¿quiénes se van a beneficiar también de esta crisis? Todos los importadores de combustible, porque no es que vamos a procesar, a generar en la barcaza solamente con residuo de petróleo, vamos a generar con un componente que mezcla diésel importado, y por lo tanto esto le significará precio al costo de esa generación, y todo esto termina pagándolo el país, de algún lado va a salir. Entonces alertamos que si no hay recursos, si no hay dinero para la salud, si hace falta para la educación, si le deben a los proveedores del Estado, ¿qué queda, pues, Fabricio? La tarifa. Entonces la tarifa se les va a volver un problema imprescindible, porque no van a poder cubrir esas diferencias de la generación, y entonces esa consecuencia la vamos a pagar todos los ecuatorianos. Le insisto en la pregunta que le hacía, ¿el estiaje es inminente? Sí, claro. ¿Y los racionamientos son inminentes o no? Mire, yo creo que no van a alcanzar a cubrir, salvo que las cosas en Colombia también no se comporten complejas, porque donde en Colombia se complican los temas climáticos y de generación, a nosotros. Deja de vendernos, y entonces hay que desconectar ¿Cómo está sectores. nuestro parque hidroeléctrico en este momento? La situación de las centrales hidroeléctricas, Paute Molino, el tema de Mazar y el tema de Coca-Cola Sinclair, que son las más importantes. Bueno, como siempre, esto es histórico, pues, Fabricio. Octubre, abril. Octubre, marzo. Y obviamente, pues, ojalá, ¿no es cierto?, nuestro ministro que anunció que dependíamos de San Pedro, no le acierte esta vez, que señaló que el estiaje se anticipa a septiembre. Es decir, podemos estar a 15 días de tener otra vez condiciones climáticas complejas, y por lo tanto irán disminuyendo los caudales, y necesitamos obviamente ir incorporando generación alternativa a esto. ¿Y cuál es la única que podemos incorporar? Térmica,
generación con petróleo y obviamente con las consecuencias que hemos señalado. Entonces, las centrales operando, como es lógico, con dificultades también, porque usted ve que el clima tiene hoy día un comportamiento bastante irracional. Entonces, hay días de lluvia, hay días secos, y las condiciones de recuperación de los embalses no han sido a su plena capacidad. Por ejemplo, acá en la zona donde estamos, que es en la provincia de Pichincha, tuvimos 2 o 3 semanas de unos soles, pero tremendos, y la semana anterior ya tuvimos un par de aguaceros. Pero digamos, es este comportamiento tan irregular del clima que no se puede planificar. Claro, al final en donde tenemos una dependencia, pues no es cierto, del 75%, del 80% de generación hídrica, y además, como usted conoce, esta composición, lamentablemente nuestro parque hídrico está hacia el margen oriental y por lo tanto también eso genera un desbalance, un desequilibrio en lo que es la generación. Una de las cosas que se habló a partir del año pasado, octubre, noviembre, cuando tuvimos el primer este primer conjunto de racionamientos en el último tramo del gobierno del presidente Lasso, y que lo que tuvimos este año, incluso en abril que tuvimos otra vez racionamientos, se hablaba mucho de la necesidad de que el parque térmico entre a mantenimiento para garantizar su operatividad. ¿Qué referencias tienen ustedes hoy sobre el estado del parque térmico? Bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en esto, hay que reconocer, cuando estamos hablando del tema de la incorporación de Esmeraldas, es parte de eso, es incorporar, ¿no es cierto?, grupos térmicos a toda esa infraestructura existente. Pero yo quiero decirle que hace 8 días había una denuncia por escrito de un documento que se filtró en alguna de las unidades de SELEC, en donde reclamaban que no hay dinero para comprar el aceite para las plantas de generación. Entonces, digamos, aquí hay un círculo que finalmente no permite lo que hemos dicho, que haya una política pública clara sobre el tema de entender lo que ya se ha señalado con precisión. Es decir, siempre hay una reserva térmica, pues. Un país que tiene una dependencia en temas climáticos, de estiaje, lo que requiere es que su parque térmico esté a punto, pues. ¿Y eso qué es? Es política pública, es responsabilidad de quienes administran esas empresas y que al final tienen la obligación de hacerlo. Yo quiero aprovechar, Fabricio, ya en estos últimos minutos, señalar algunos hechos. Generalmente los trabajadores de la empresa eléctrica Quito, ni los trabajadores de las empresas de la sierra, no somos trabajadores dorados. Nosotros hemos seguido en el tema de nuestros contratos colectivos el debido proceso. No es la situación de CENEL que se había denunciado. Por favor, Fabricio. Es decir, y hace poco yo sigo mucho su programa. Muchas gracias. Usted discutía el tema de ENCO. Había que preguntarles, pues, al gerente de ENCO, al señor Luque, al gerente de CENEL, al ministro de esa época, al ministro de Trabajo, ¿no es cierto?, cómo finalmente, después de prohibiciones y decretos, permitieron que parte de estas cosas sucedan. Pero en el caso de nuestras empresas, aquí ha habido un debido proceso, cumplimos las obligaciones legales del dictamen del Ministerio de Finanzas, la revisión y aprobación de la Dirección General del Trabajo, y finalmente pues tenemos un contrato colectivo que es, digamos, el reflejo del cumplimiento de las leyes y de las obligaciones legales y contractuales que tenemos en una empresa, y obviamente no somos partidarios ni de esos privilegios, ni de esas exageraciones o manejos en algunos casos denunciados hasta como mafiosos en la forma en la cual se han obtenido, ¿no es cierto?, estos temas en esas empresas que usted ha mencionado. Correcto, Jorge, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable a Jorge Martínez, que ha estado con nosotros. Él es el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, con esta alerta respecto de la situación económica, la situación financiera del sector y la posibilidad de que eventualmente el Ejecutivo analice un incremento de tarifas. Veamos cuál es el pronunciamiento oficial de las autoridades, pues es la alerta que nuestro invitado ha planteado en esta mañana. Gracias a Jorge Martínez, 8:29, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.